Gran bendición. Vamos a buscar la alabanza número 14 del himnario Canción de mi Espíritu. Alabanza número 14, vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenzas y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordio ese es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordio ese es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí, vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, por mí. Y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenzas y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Sí, muy hermosa la alabanza. Vamos a continuar alabando al Señor. Vamos a buscar la alabanza número 21, proclamaré a todo el mundo. Proclamaré a todo el mundo que por su sangre salvo soy. Por la gracia de Jesucristo, su Hijo por siempre yo soy. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo, y su Hijo por siempre yo soy. No sé cómo expresar el gozo
que tengo en Cristo Jesús. La mano de Cristo me guía, Él siempre conmigo está. Salvo yo soy por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su hijo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su hijo por siempre yo soy. Sí, vamos a continuar las alabanzas. Vamos a buscar la alabanza número 31, Bajo la Sangre. El Señor me guarda cada día, bajo la sangre preciosa, lave mi pecado solo por la sangre preciosa. Bajo la sangre preciosa, bajo el amparo del Señor, Él me protege gracias a su sangre preciosa. El Señor da refugio al pecador, bajo la sangre preciosa, salvación vino a mi vida por la sangre preciosa. Bajo la sangre preciosa, bajo el amparo del Señor, Él me protege gracias a su sangre preciosa. Mi espíritu solo se llena bajo la sangre preciosa. Sigo la voluntad del Señor por la sangre preciosa. Bajo la sangre preciosa, bajo el amparo del Señor, Él me protege gracias a su sangre preciosa. Yo obtuve la verdadera paz bajo la sangre preciosa. La felicidad tengo gracias a la sangre preciosa. Bajo la sangre preciosa, bajo el amparo del Señor, Él me protege gracias a su sangre preciosa. El Espíritu Santo vino a mí bajo la sangre
preciosa, santificación me da gracias a la sangre preciosa. Bajo la sangre preciosa, bajo el amparo del Señor, Él me protege gracias a su sangre preciosa. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios, ¿no? Vamos a continuar el servicio del domingo. Vamos a invitar al diácono Julián Oscori. Él nos va a dirigir en la oración para el servicio. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Oremos, hermanos. Dios Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. También agradecerte esta mañana, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Hoy también, Señor, estamos aquí, Señor, tus hijos sentados, Señor. Así también agradecerte, Señor, también como usted una vez murió en la cruz, para siempre por cada uno de nosotros, Señor. Él nos hizo santo, justo, perfecto a tus hijos, Señor. Hoy así también todos los hermanos, con ese corazón agradecido también, Señor, hoy también están todos reunidos, juntamente con los siervos también, Señor, hoy también, Señor. Nos está visitando Pastor Andrés Lim, Señor, también el siervo que dirige toda Bolivia, Señor. A través de él también hoy también podemos escuchar la palabra de Dios. Señor, así hoy te agradecemos esta mañana, Señor, por este servicio que tú nos permites a tus hijos, Señor. Muchas gracias, Señor, también. Este tiempo también nosotros, Señor, estamos agradecidos, Señor, por tu iglesia, por tus siervos, Señor, que tú nos permites también. Así hoy, Señor, te agradecemos, te dejamos este servicio en tus manos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo amado. Amén. Sí, vamos a continuar con el programa. Vamos a cantar una alabanza más. Después vamos a invitar al matrimonio del pastor Antonio para testimonio. Sí, vamos a buscar la alabanza número 3, Adoro al Rey. Alabanza número 3, Adoro al Rey. Adoro al Rey, quien dejó por mí trono celestial y murió en la cruz. Le alabo por su increíble amor, con su sangre limpió todos mis pecados. Adoro al Rey, Señor de poder, al gran Creador de cielo y tierra. Siempre me dirige en mi caminar, en todo momento acudo al Señor. Adoro al Rey de infinito amor, toda la creación alaba al Señor. Brillan las estrellas, cantan las aves, para alabar el poder del Creador. Mi corazón es polvo de tierra, más engañoso que todas las cosas. Vivía perdido en condenación, pero la gracia infinita me cubrió. Adoro al Rey, quien dejó por mí trono celestial y murió en la cruz. Le alabo por su increíble amor, con su sangre limpió todos mis pecados. Sí, gracias por las alabanzas. En esta mañana, ¿no?, muy especial de domingo, septiembre. ¿Qué fecha? Fecha 7.
7, ¿no? Justamente, ¿no? Hoy podemos recibir y también escuchar el testimonio de los nuevos pastores de acá de Santa Cruz. Estamos muy agradecidos a Dios por la llegada del siervo de Dios. Vamos a invitar, ¿no?, en esta mañana a matrimonio del pastor Antonio. Sí, con un fuerte aplauso. Nos va a expresar su corazón y también agradecimiento a Dios. Gracias. Sí, buenos días con todos los hermanos. Sí, como decía el diácono, mi nombre es Antonio. Mi nombre es Antonio Argentino Cejas, ¿sí? Entonces, también estamos agradecidos en esta mañana, ¿no?, por llegar aquí a Santa Cruz. La semana pasada nosotros habíamos venido, ¿no?, con el pastor. Yo le dije, pastor, ¿le puedo acompañar a Santa Cruz? Así. Pero no sabía que después iba a quedar aquí, ¿no? Pero yo puedo agradecer a Dios porque hasta el día de hoy Dios me ha guiado, ¿sí? Ha guiado mi vida hermosamente dentro del Evangelio, ¿sí? Dentro del Evangelio. Entonces aquí estamos ahora, ¿sí?, con una nueva etapa para mi vida también, para mi familia. Y yo creo que también juntamente con ustedes, ¿sí? Juntamente con ustedes yo voy a ser muy feliz aquí, ¿sí? Glorificando a Dios y viendo en ustedes también cómo Dios se manifiesta en sus vidas, cómo el Señor Jesucristo que les ha salvado, les va a dar siempre la bendición, ¿sí? Ya nos ha dado desde un principio esta bendición. Entonces, así hoy estoy agradecido por estar con ustedes. Cuando también yo vine por primera vez aquí a Bolivia, en el año 2011. En el año 2011 yo llegué aquí siendo hermano de la iglesia, ¿sí? Era hermano de la iglesia. Me invitaron, ¿sí? Vamos a Bolivia, si no hay un campamento, donde mi pastor era expositor aquí, ¿no?, en Bolivia. Y yo en mi provincia, yo soy de la provincia de Santiago del Estero. Ahí yo nací, una provincia del norte de Argentina. Ahí hace mucho más calor que aquí en Santa Cruz. 60 grados hace así. Por eso soy bien quemadito, ¿sí? Entonces, ahí yo nací, ¿sí? Entonces me invitaron, vamos a un campamento nacional, así, en Bolivia. Vamos. Yo vine aquí a Bolivia y en el año 2011. Sí, pastor estaba poco tiempo también que él había llegado, ¿no? Su hijo mayor es pequeñito, era así, 8 meses, así, ¿no? El hijo de pastor Andrés, ahí conocí a pastor Andrés, a pastora, ¿sí? Entonces, pero nunca imaginé que después de 12 años yo iba a volver aquí, pero como ministro, así, jamás me imaginé así. No, yo era hermano nada más así. Pero he podido ver cómo Dios así ha guiado mi vida hacia la iglesia. En la iglesia yo he recibido esa felicidad, el gozo en mi corazón, ¿sí? Entonces, así ahora también llegando aquí nuevamente, no puedo entender la vuelta de la vida, ¿no? Pero agradezco a Dios por esta vida que Dios me da, ¿no? Por Él manifestarse en mi vida, ¿no?, el Evangelio, por darme esa salvación tan grande. Y cuando vine, Dios, le pedí una promesa yo así, una promesa a Dios. Entonces Dios me dio una promesa en el libro de Hechos, capítulo 9, en el versículo 6. El apóstol Pablo, encontrándose con el Señor Jesucristo, le expresó, ¿no? ¿Qué quieres que haga, Señor?, le dijo, ¿sí? Entonces yo mirando, ¿qué quieres que haga?, ¿no? Está en signo de pregunta, ¿sí? Y ahí, ¿qué expresa?, ¿no? Dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, así, ¿no? ¿Yo qué tengo que hacer? Lo que me digan. ¿Quién me tiene que decir, no? Al siervo de Dios. Así yo pregunté a mi pastor, yo necesito un consejo que me dé, ¿qué tengo que hacer en Bolivia?, ¿no? Entonces, el pastor me dijo, solamente usted, una sola cosa me dijo, no me dijo mucho, yo esperaba que me guíe bien, así, ¿no? Haga así, así, ¿no? Pero él me dijo una sola cosa, me dijo, usted esté conectado con el pastor Andrés y después con mi persona y nada más, me dijo así. Y vaya, si Dios le va a ayudar, me dijo. Entonces, la conexión en mi corazón, ¿sí?, con siervo de Dios, yo puedo recibir la gracia, ¿sí? Yo puedo recibir la gracia.
Entonces, ese fue el consejo, ¿no? Entonces esa concuerda ¿con qué? Hechos capítulo 9. ¿Qué quieres que haga, Señor? Levántate y se te dirá lo que debes hacer, dice. Recibir la guía tan importante para mi vida, ¿sí? Por eso agradezco a Dios, agradezco a todos ustedes también la bienvenida y confío que Dios así va a trabajar en cada uno de ustedes, ¿sí? También con una iglesia bien unida, porque de verdad esta ciudad muy grande, ¿sí? Y a través de ustedes la iglesia tiene que crecer porque ustedes van a anunciar el evangelio. Ese evangelio que Dios le dio, ustedes también van a repartir, ¿no? Van a poder testificar, van a poder glorificar a Dios. Entonces, así, hermanos, yo creo que juntos nosotros podamos estar aquí este tiempo que Dios nos permite, glorificando y alabando el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, muchas gracias, ¿sí?, por su recibimiento. Y bueno, quiero que avancemos juntos, ¿sí? Avancemos juntos en la iglesia. Sí, muchas gracias. Sí, buenos días, pastor, hermanos. Yo también, mi nombre es Mabel Bravo y desde que mi vida era común y corriente, ¿no? Pero desde que recibimos salvación, como nos encontramos con el siervo de Dios y entramos al seminario y yo pude ver que cuando el siervo de Dios me guió, mi vida tenía esperanza, era feliz y todas mis situaciones, aunque también tenía situaciones, problemas, podía sobrepasar, se podía solucionar, ¿no?, dentro de la iglesia. Ahora este tiempo también bajo el siervo de Dios, ¿no?, el pastor Andrés, sabemos y tenemos la seguridad y la confianza que Dios está guiando nuestra vida, ¿no? En verdad es un paso muy grande que damos, ¿no? Pero sabemos que nosotros solamente por el siervo de Dios podemos recibir la gracia y la bendición de Dios, ¿no? Por eso estoy muy agradecida delante de Dios, de la iglesia, que Dios me trajo aquí, ¿no?, al mejor lugar, en Santa Cruz, la iglesia. Así que eso, muchas gracias. Buenos días, pastor, tíos y tías. Yo me llamo Isaí y agradezco a Dios porque me recibieron. Sí, muchas gracias, ¿no?, por el testimonio de la familia del pastor Antonio. Vamos a tenerlo acá ya, no sé, hasta que Dios nos permita, ¿no?, avanzar junto con un solo corazón. Vamos a continuar con el programa. Vamos a invitar al grupo folclórico con fuertes aplausos. Nos van a cantar dos canciones. Uno, Los Misioneros, y la otra es Llegamos, llegamos ya. Yo creo que quieren expresar de corazón a la familia del pastor Antonio, ¿no? También tanto que aquí nos está visitando el pastor Andrés Lee, ¿no? Recordando, ¿no?, los viejos tiempos que con él avanzamos también. Estamos muy agradecidos por la visita de los siervos de Dios. Entonces, nuevamente vamos a dar aplauso al grupo folclórico. Hola, hola, sí.
los caminos del mundo van saliendo misioneros, recorriendo palmo a palmo las regiones de la tierra. Unos van por los collados, otros van por los nevados, trayendo las buenas nuevas, mensaje liberador. ¡Ay, van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas misioneros de mi tierra! ¡Ay, quién sabrá cuando ellos regresarán! Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. Los caminos del mundo van saliendo misioneros, recorriendo palmo a palmo las regiones de mi tierra. Unos van por los collados y otros van por los nevados, trayendo las buenas nuevas, mensaje liberador. ¡Ay, van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas misioneros de mi tierra! ¡Ay, quién sabrá cuando ellos regresarán! Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. Buenos días, hermanos. Estamos muy contentos y agradecidos primeramente con Dios y también que nos permite esta visita del pastor Andrés Lin y también nuestro nuevo siervo, el pastor Antonio. Realmente nos sentimos muy agradecidos y muy contentos y felices. Vamos a cantar esta siguiente alabanza que titula Llegamos, llegamos ya. Llegamos ya, llegamos de otra ciudad, venimos a compartir mensajes llenos de amor, andando pueblo y quebrada, en ríos y montañas, diciendo que Dios es Rey, de pronto regresará, andando pueblo y quebrada, ríos y montañas, diciendo que Dios es Rey, de pronto regresará. Llegamos ya, llegamos de otra ciudad, venimos a compartir
mensajes llenos de amor, andando pueblo y quebrada, ríos y montañas, diciendo que Dios es rey, que pronto regresará, andando pueblo y quebrada, ríos y montañas, diciendo que Dios es rey, que pronto regresará. Sí, muchas gracias por las alabanzas del grupo folclórico. Vamos a continuar con el programa. Vamos a invitar al coro Silver con fuertes aplausos. También nos van a cantar dos alabanzas, el Cordero de Dios y el siguiente es Has hallado en Cristo. Tú si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús, al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús, con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado está, ven al Señor Jesús. Él en la cruz dio la vida y paz, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús.
Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, y eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Sí, hermosas alabanzas. Llegó también el turno ahora de presentar al coro Esperanza. Vamos a recibir con fuertes aplausos. Nos van a cantar dos alabanzas. Creo en los milagros, y el segundo es Recuérdame.
Sí, muchas gracias por las presentaciones de hoy en la mañana, pero ha llegado la parte más importante. Pueden poner en silencio su celular, por favor, cada uno de ustedes. Ahora vamos a invitar, ¿no?, que está de visita al pastor Andrés Lin de la ciudad de La Paz. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a recibir con fuerte aplauso también. Sí, buenos días, hermanos. Sí, muy buenos días, hermanos todos. ¿Desayunaron bien todo? Sí, sí, está bien, sí. Y aquí yo también llegando aquí a Santa Cruz, los hermanos están recibiendo muy bien. Sí, aquí es comida muy rico, ¿no? Aquí muy rico, demasiado. Me engordé aquí mucho. Hasta anoche comí, sigue comiendo acá. Sí, estoy muy agradecido, ¿no? Los hermanos, sus corazones. Entonces, esta mañana primero vamos a ver, ¿no? Usted tiene la Biblia San Marcos, esta mañana San Marcos, capítulo 9, esta mañana San Marcos, capítulo 9. Desde el versículo 14, ¿no? San Marcos, capítulo 14, perdón, capítulo 9, el versículo 14, sí. Y aquí no hay el monitor para mí, y que puede ayudarse. Okay, sí. Ya, San Marcos capítulo 9, desde el versículo 14, voy a leer. ¿Ya todos se encontraron, hermanos? Sí, está bien, voy a leer hasta el versículo 27, voy a leer. Ya, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él. Les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Hasta el versículo 27 nosotros hemos leído. En esta semana visitamos, ¿no?, a la iglesia Cochabamba. Cochabamba también recibimos, ¿no?, familia de Pastor David.
estaba pastoreando en la iglesia Caranavi. Y luego recibimos bienvenido, ¿no?, la familia de Pastor David Zavala en Cochabamba. Luego, juntamente con Pastor Antonio, llegamos acá a Santa Cruz. Entonces, hoy recibimos, ¿no?, bienvenido, ¿no?, a la familia de Pastor Antonio. Escuchando, tiene varios hijos, familias grandes. Solo usted una parte ya conoce su familia. Entonces, esta mañana recibiendo, ¿no?, y Pastor Antonio, estamos muy agradecidos. Entonces, aquí hubo rotación en Bolivia, ¿no? Entonces, por esta rotación de los ministros, y como hablamos, ¿no?, Pastor Antonio, su familia llegó aquí en Santa Cruz. Entonces, aquí en Santa Cruz y estaba Pastor Esteban. Entonces, este campamento mundial, antes de viajar a Corea, ¿no?, estaba poco mal de salud. Pero llegando a Corea, chequeando, revisando, necesitaba mucho tiempo recibir tratamientos. Entonces, y Pastor Esteban también, y conversando con Pastor Ospak, también los pastores, mínimo 1 año necesita, está mejorando, ¿no?, y tratamientos. Entonces, mejorando, pero para que esté bien, mínimo 1 año. Entonces, y recibiendo y mejorando, pero por el tiempo, durante 1 año, ¿cómo va a dejar aquí vacío? Por esa razón decidimos rotar. Por eso, mientras recuperando en Corea Pastor Esteban, y aquí y Pastor Antonio, ¿no?, Pastor Antonio ya llegó rotación. Luego también de Pastor Rubén estaba entrenamiento conmigo en La Paz, casi 3 años. Entonces, Pastor Rubén también por la rotación llegó a Monteros. Entonces, los hermanos de la iglesia Montero también cada vez llamaba cuándo va a enviar un ministro. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios, ¿no?, Pastor Rubén, su familia también está en Monteros. Luego también, y algunos ministros también, entrenamientos. En caso de Pastor Justo, su familia va a entrar a La Paz, un entrenamiento a La Paz. Luego la familia de Emilio también está en Oruro, también va a entrar a La Paz, un entrenamiento, ¿no?, recibir. Y luego también acá va a estar Rodrigo, también un entrenamiento a La Paz, recibir entrenamientos. Pero conversando, ¿no?, para la familia de Rodrigo, o mejor viajar a Argentina, recibir entrenamiento con Pastor Gabriel Kim. Entonces, ahí estamos, rotación en Bolivia ahora. Entonces, tal vez, hermanos, porque la iglesia desea estar juntos más tiempo con su ministro, ¿verdad? ¿No? Sí. Aunque usted desea, pero necesita para el evangelio, para la iglesia. Yo también estoy ahora 16 años aquí en Bolivia, 10 años en Santa Cruz, casi 7 años estoy en La Paz, total 17 años casi en Bolivia estoy. Entonces yo y mi esposa también conversamos. Creo que ya está llegado nuestro tiempo también. Sí. Entonces nosotros también, y Dios envía, o llevaremos. ¿Sí? Y donde Dios envía. Claro, siempre a mí me gusta más cómodo, ¿cierto? Más cómodo Bolivia, ¿cierto? Entonces, va a ir a otro país, otra ciudad, poco incómodo, ¿cierto? Pero sí Dios manda recibir, ¿verdad? ¿No? Ese lugar es más bendiciones, creo. Y luego tal vez algunos hermanos, ¿por qué que algún ministro recibe entrenamientos? Algunos piensan que es vergonzoso, luego y fracasos. Pero sí necesario en nuestra vida eso,
también ayuda, ayuda. ¿Sí? Porque Dios quiere usar, no quiere usar, ¿y por qué Dios quiere entrenar? ¿Verdad, no, hermanos? Dios quiere usar más grandemente. Entonces, en nuestra vida también, en nuestra vida si no hay dificultades, fracasos, aflicciones, ¿cómo va a encontrar la vida, verdad, no? La bendición de Dios. Si las mujeres también sin dolor, ¿cómo va a tener la vida? ¿Ustedes han visto a la mujer sin dolor da a luz? Sí, con sonrisa dando. Sí, estoy feliz, estoy feliz. Luego, creo que nadie. Tal vez, aunque no queremos en nuestra vida, pero quiere dar más grandes cosas en nuestra vida, Dios. Y por esa razón, por eso tal vez algunos ministros recibiendo entrenamientos. Entonces, hermano, también recibiendo el mismo corazón de Dios, orando para ellos, a Dios va a usar grandemente, sí, recibiendo y entrenamientos. Porque aquí en Bolivia necesitamos, ¿no?, más ministros, seminaristas. Entonces, por esta rotación, nosotros, y creo que hasta hoy día, ¿no?, todos ya rotamos. Entonces, diferentes lugares, y Dios va a trabajar fuertemente con los ministros, pastores, evangelistas. Aquí en Santa Cruz también, con los hermanos, también con Pastor Antonio, con mismo corazón pueda avanzar. Amén, hermanos. Sí. Sí, esta mañana nosotros aquí hemos leído, ¿verdad?, ¿no?, San Marcos capítulo 9. Aquí Jesús llegando y entonces estaba multitud. Entonces ahí estaba hablando, ¿no? Un padre trajo un hijo, estaba espíritu inmundos, no sabe hablar y tampoco escucha. Desde niños ese espíritu inmundo llevaban matar a ese hijo, dice. Echaba al fuego, echaba al agua. Entonces, escuchando la fama de Jesucristo, ¿verdad, no? Y trajo, tal vez Jesucristo puede sanar. Pero Jesucristo no estaba, por eso y habló a sus discípulos. Sus discípulos intentando echar ese espíritu inmundo, ¿podía? ¿No podía? No podía. Ahí Jesucristo llegó y ya hablando, ¿no?, esa historia esta mañana. Entonces, antes de hablar poco esa palabra, y yo también poco quisiera testificar, cuando estando en el seminario, que en Corea también hay seminarios, porque en mi generación casi 50 compañeros, ¿sí? Son muchos seminaristas, ¿sí? 51 estábamos nosotros, nuestra promoción. Entonces ahora Corea más o menos 200 iglesias tenemos. Sí, en Corea nomás casi 200 iglesias, Misión Buena Nueva tenemos. En el mundo poco más de 1000 iglesias nosotros tenemos en 100 países y tenemos en nuestra Misión Buena Nuevas. Entonces ahora cuando Pastor Ospa realiza gran seminario bíblico, girando diferentes ciudades, pero no todas las ciudades, más o menos como 3, 4 ciudades más grandes, como Bolivia, ¿cierto? La Paz, Cochabamba, y Ciudad Santa Cruz grandes. Entonces somos seminaristas, también tiene que ir adelantando y preparar, volanteando, invitando, ¿no?, las personas. Entonces nosotros llegamos a una ciudad, estábamos preparando que Pastor Ospa llegue luego o realizar el gran seminario bíblico. Entonces hay mucha gente llegaron, un salón alquilamos, estaba lleno, miles de personas, pastor predicó el evangelio. Estaba muy feliz, contento, pastor. Entonces, y luego también un día nos llamó. Cuando llamó, después de almorzar nos llamó. Y normalmente el pastor temprano llama madrugada, pero ese día, después de almorzar llamó.
Entonces los seminaristas comimos muy bien, justo, seminario, mucha gente participaron. Ese pastor, el pastor principal de esa ciudad, invitó a nosotros. Sí, usted entre las comidas, ¿qué comida más le gusta a ustedes? Aquí Santa Cruz. A churrasco a usted le gusta, igual que yo, sí, ya. Entonces ahí ese pastor invitó carne. En Corea hay muchos restaurantes, nos invitó. Seminaristas, come lo que quiera, así. No se preocupa pagar dinero. Entonces nosotros entramos, acabamos todo, acabamos. Seminaristas tenemos apodo. ¿Qué apodo tenemos? Animales. Disculpe esa manera hablando. No es seminarista ya, porque come demasiado. Además, ya no paga y que coma, ¿no? Como quiera. Entonces nosotros entramos y eliminamos y todo comimos nosotros. Y carne, todo tipo de comida comimos. Y luego, después de comer, estaba muy contento, feliz, ¿verdad? ¿No? Hasta cafecitos. Luego pastor llamó cada uno, entregaba sobre. Y abrimos sobre, tenía dineros, cada uno por lo menos $100. Usted seminarista no trabaja, usted necesita, puede usar sus necesidades. Gracias, pastor, de pastor principal de la ciudad. Entonces, considerando seminarista, ya así seminarista viviendo, ¿cómo va a sentirse, hermanos? Estará feliz, ¿verdad, no? Igual nosotros estamos muy felices. Luego pastor nos llamó, luego estaba ahí. Entonces nosotros como antes pastor siempre así está bien serio, ¿verdad, no? Luego bien tensos. Entonces pastor mirando a nosotros recientemente, ¿qué hicimos? Comimos bastantes. Luego como seminario, con corbata, saco, todo bien elegante, todo así llegamos ante pastor. Sí. Luego también nosotros recibimos, ¿no? El pasaje. Pastor nos miró, luego comenzó a explicar. El seminarista sabe, cuando yo empecé mi iglesia, Misión Buenas Nuevas, no había miembros. Sabe que no había comida en mi vida. Sabe que no tenía pasaje. Yo tenía que orar mi tenis, tenía que orar mi ropa, tenía que orar comida para mis hijos. Estaba difícil. Yo ayuné una semana, 10 días. Pero sabe, seminarista, quiero regresar como antes, quiero vivir. Ahora mira, y así pastor. Estoy gordo, estoy viviendo bien. En la iglesia Corea, 200 iglesias, en el mundo 1000 iglesias. Cuando yo viajo a África, Europa, Asia, Norteamérica, Sudamérica, todo me atiende bien. Pero quiero volver a vivir como antes, dice. Porque Dios me ayudó, todo. Cuando orando, mi pasaje, Dios me dio. Aunque había en ese tiempo, ¿no?, muchas dificultades. Pero cuando orando a Dios, Dios no dio, a Dios. Sí, así pastor te explico. Después miró a nosotros, mirando ustedes seminaristas miserables. Así luego habló. Ay, muy pobre ustedes, así dijo. Nosotros no podíamos entender. Recientemente, ¿qué comimos nosotros? ¿Qué comimos nosotros? Churrasco. ¿Hasta cuándo comimos? Hasta que explote nuestro estómago, ¿cierto? Todo ya comimos. Además, los seminaristas, aunque faltaba, elegantes, sacos, corbata, zapatos,
que iglesia regala, apoya, todo da. Ellos, iglesia lleva, tenemos microbús, flota tenemos, llevaba todas las ciudades. No necesita gasta. Corea tenemos todos los buses iglesia nosotros, llevamos, apoyamos. Hermano regala, saco nuevo, tenis nuevos, pasaje, todo apoya. Entonces los seminarios escuchando, miserable ustedes seminaristas, ustedes muy pobres seminaristas. Y no podía entender, pastor, ¿sabe? Recién nosotros comimos churrasco. Pastor, mi sobre tengo $. Pastor, mira ese nuevito, tenis nuevo. Pastor dijo, y aún nosotros no faltaba materialmente muchas cosas, pero cuando nuestra vida seminaristas, cuando llega algunos problemas, situaciones, y sufre bastantes, muchos pensamientos, no sabe resolver, no sabe preocupar, ¿sí? Luego, pastor, mirando ustedes, aún materialmente, ¿falta o no falta? ¿Falta o no falta? No falta. Pero ustedes no hay Dios. Ustedes en su vida no hay Dios. Miserables, pobres, miseria, ustedes, sus vidas, que tienen materiales, come bien, no hay Dios en su vida, en su corazón, que no puede trabajar Dios. Por eso seminaristas, que explicaba a nosotros, recién ya podía entender, ¿verdad? ¿No? Al pastor que quiere enseñar a nosotros. Antiguamente, pastor, no tenía, ¿sí? Aún difícil, pero a Dios, sí, Dios me ha dado esta salvación. Yo recibí la salvación, entonces Dios estando conmigo, a mi pasaje, a mi tenis, a mi comida, a eso también Dios me va a ayudar. Tal vez hoy día ayuno no hay, mañana Dios me va a ayudar. Dios sí o sí va a cubrir. Sí, confiando en Dios, según esa fe, Dios trabajó. Luego uno ayudó. El testimonio de pastor. Pero los seminaristas nosotros aún tenemos muchas cosas, pero cuando nosotros faltaba y no buscamos a Dios, no oramos a Dios, aunque orando no recibe de Dios. Porque no necesita orar tanto a Dios porque soluciona otra manera. No hay pasaje, usted ora, sigue orando a Dios. Ya no hay pasaje, ora, sigue orando. No, presta, es sencillo, fácil es. Amigo, compañero, iglesia también ayuda. Iglesia pone auto, porque no es necesario orar a Dios para mi pasaje. Porque ese evento, iglesia va a poner, necesita. Luego los seminaristas, otra manera, y solucionaba, ¿sí? Y cuando aquí me casé, ¿no? Con mi esposa, el año 2009 casámonos. 19 de diciembre casámonos. Luego, después de 10 días, ¿no? 1 de enero ya viajamos acá, ¿sí? Bolivia, de Corea. Entonces nosotros, ahí llegando a Bolivia, Santa Cruz llegamos, Santa Cruz. Entonces Santa Cruz llegando, los hermanos siempre tienen corazón caliente aquí, ¿sí? Recibiendo. Llegando ahí, mismo día jugamos fútbol acá, ¿sí? En la cancha jugamos. Luego, ahí empezando con los hermanos, predicando el evangelio con los hermanos. Entonces ahí nosotros, creo que 15 de agosto del año 2000, a 10 aquí trasladamos. Cuando trasladando, no sé si aquí alguien recordará, y 15 de agosto nosotros ¿dónde estábamos? Entre segundo, tercer anillo, ¿verdad? Ahí estábamos. El domingo culto pregunté,
aquí los hermanos vienen a la iglesia con su auto, ¿dónde estaciona? Entonces aquí avenida, dice. Virgen de Cotoca, ¿cierto? Avenida. Entonces los hermanos vienen, entonces ahí estaciona. Entonces yo me salí y miré, entonces no había autos. Sí, aquí estaciona, ¿verdad? ¿No? Entonces, terminando culto, aquí un auto, ahí estaba un auto. En aquel tiempo, hermano Julio Herbaz, no sé, conocerá a ustedes. ¿Conoce, hermano? Sí, me llevaba, sí, en su auto. Llevaba un lugar, otro lugar, compartir el evangelio. De vez en cuando, sí, abajo, se ve abajo, abajo. Hermano, ¿por qué se ve abajo eso? Sí. Aquí mucho calor, hermano, ventile viento. No había muchos autos en aquel tiempo. Entonces ahí llevaba a un lado, otro lado, o compartimos, ¿no? El evangelio. Ese hermano tenía mucho corazón llevar, compartir el evangelio. Pero como deseamos, ¿no? Deseamos comprar un lugar más grande. Aquí nosotros y hemos visto, luego decidimos, por eso 15 de agosto llegamos 2010 en ese lugar. Entonces me recuerdo aquí al lado, ¿no? Vive de otro señor, se llama señor Don Domingos. Entonces ese señor cuidando ese terreno de la dueña, encontrando a nosotros, ustedes son de la iglesia, sí, somos de la iglesia. Yo conozco la dueña, hablar con dueño directos. Usted tiene contacto dueño. Y así empezamos a negociar directo con dueños. Luego con dueño hablando, contratamos, ¿no? Ese lugar. Luego empezamos. Entonces, antes de decidir, necesitábamos, ¿no? Ver los hermanos, ver. Y todos los hermanos trajimos acá. Pero mirando ese lugar, hicimos primer culto, hermano, primer culto. ¿Dónde hicimos primer culto? Recuerdo. Sí, en la casa del señor Don Domingo, ese señor. Ahí en ahí está, debajo de árbol. Unos 50 hermanos reunimos nosotros. 50 hermanos hicimos culto, luego ahí caminamos, ahí vemos, ¿verdad? ¿No? Luego no imaginamos así. Dios va a ayudar, ¿verdad? ¿No? Sí, luego decidimos comprar y empezamos. Por eso 15 de agosto y nosotros trajimos de un camión, domingo, terminando culto, rápido llegamos. Porque el dueño del anterior lugar, ese día nos sale multa $1,000, así hablo. Brasilero, brasilero. Sí. Entonces ahí rápido llegamos. Luego aquí todo dejamos, ¿no? En el terreno. Dejando, al día siguiente llovió, todo llovió. Todo ya se mojó. Que ese lugar no había, ¿sí? Nada, ¿sí? Entonces aquí justo mi esposa estaba embarazada. Entonces, primer hijo Songo estaba, mi esposa estaba embarazada. Pero no hay lugar donde va a dormir. Entonces, un hermano llevó a su casa. Su casa nos dio. Ahí pasamos nosotros. Luego desde ahí poco tiempo viviendo, hermano Michael, ¿no? Pastor, frente de la iglesia, ese terreno, mi tío está construyéndose. Entonces, pero no terminó, medio terminados. Está bien porque gratis. Y mudamos al frente de este terreno ahí atrás. Medio terminados. Una vez dejando mi esposa viaje a Estados Unidos, que chapa no hay. En la noche no hay luz en el baño. Ducha necesitaba con balde echar, ayudaba. Unimos nosotros, solo no puede, ayudando, luces. Y ahí pasamos nosotros.
Luego nosotros empezamos a construir, ¿sí? Aquí había muchos loteadores. Entonces, a través de muchos loteadores, nosotros podíamos conseguir muchos materiales. Aparentemente no hay nada, pero cavando hay mucho tesoro en ese lugar, hermanos. Cavando, tenía muchos tesoros para nosotros. ¿Sí? Ladrillos, pozo ciego, entero ladrillo, miles de ladrillos, pozo ciego, todo rompía que vamos, ¿no? Y ahí nosotros empezamos primero. Bien. En principio los seminaristas trabajaron muchos acá, demasiados, muchos. Pero no había casas, hermanos, no había casas. ¿Dónde vivieron seminaristas? Camping, sí, camping dormimos, camping. Entonces, de vez en cuando yo entro camping, pero aquí, sí, y seminarista duerme también llena de arena también. Un lado arena, muchos. Y de vez en cuando también trabajando, ¿no? En la mañana, el camping saliendo, seminarista sales. Luego también sale también, Cutuchi de ahí sale, Cutuchi también sale, Cutuchi. Cutuchi sabe ustedes. Entonces, al seminarista tú estaba junto con Cutuchi ahí toda la noche. Sí, ahí juntos ya. Que no había otro lugar. Sí, ahí. Que no había otro lugar. Sí. Luego empezamos, ¿no? Construyendo uno a uno. Nosotros construimos salón, baño, casa pastoral, salón de niños para los seminaristas, para los jóvenes, para los voluntarios. Así, Luego, donde ustedes están, se ve ese también, ¿no? Y nosotros echamos volqueta, que hermano Oscar Calderón, ahí, conocido, hablando, logramos, ¿cierto? ¿Cuánta volqueta trajimos aquí? Casi 70 volquetas. ¿Sí? Un día, hermano me dijo, pastor, dice que va a donar tierra. Aleluya, gracias, hermano. Espera, mañana a tal hora va a venir. Sí, hermanos. Y llegó un camión. Nosotros, aleluya, amén, gritamos. Ya, porque un camión grande viene, echa tierra y se va. Pero después otra vez viene, luego dejándose. Aquí llena de tumbas, aquí, ¿sí? Todo tumbas, así, de tierras. Que no imaginamos, casi 70 volquetas aquí. Tierra llenamos todo lado, ese lado. 70 volquetas mirando, ya no es aleluya, ¿hasta cuándo va a venir? Que muchos. Entonces aquí nosotros mirando que aún faltaba muchas cosas, pero ahí confiando en Dios, informando hasta Pastor Ospak, Pastor dijo, económico, compramos. Están de acuerdo y Pastor también orando, empezando, podía haber faltando muchas cosas. Dios cubrió, no cubrió, hermanos. Todo cubrió, ¿verdad? ¿No? Ya, todo ya cubrió. Y luego también ahora, ¿va a cubrir, no va a cubrir Dios, hermanos? Todo va a cubrir, ¿verdad? ¿No? Todo ya va a cubrir. Entonces aquí también, mis hijos también viviendo, pequeños aquí. Entonces, de vez en cuando aquí se llama Pampa de Isla, esa zona, ¿cierto?
que zona muy baja, ¿cierto? Muy baja. Entonces, de vez en cuando aquí mis hijos, que coreanos, un costumbre, en el suelo dormimos nosotros. Entonces, en el suelo nosotros pusimos, luego dejamos mis hijos pequeños, todavía no caminan, ¿no? Catea, ¿sí? Ahí. Son 3 chiquititos, entre ellos pelea, duerme, sí. Pero de vez en cuando, si yo salgo afuera y luego entro, y entonces ahí también hay juntos, Scorpion también, Scorpion, sí, había en el cuarto juntos. De vez en cuando mi pie, ahí también hay Scorpion, ¿no? Entonces, ¡pac! Así ya, peleando eso. Una vez aquí una hermana y mordió Scorpion. Llevamos al hospital, sí. O tal vez nadie quiere venir a ese lugar. Tal vez escuchando, ya ahora no hay ahora, ¿sí? Casi 20 años atrás, casi, ¿sí? 17 atrás, hablando. Y llevamos al hospital, llevando, doctor decía, ese veneno está pasando al cerebro, ¿no? Está cerca al cerebro. Llega al cerebro ya muy peligroso. Entonces yo también escuchando ese Scorpion ven en el cuarto había, sí, desde ahí, y quiera ese Scorpion matar. Ese. Y también hay otro, mucho aquí animales aquí. Aquí todos animales tenemos, ¿cierto? Entonces, alguna vez con ratones también, todo lado ratones aquí. Abriendo rompero ratones, y abriendo donde sea todo ratones. También tiene aquí rata también, grande, ¿verdad? ¿No? Y grande. Hasta gato escapa, sí, gato escapa. Grande rata, sí. Entonces aquí muchos animales, etcétera. Entonces nosotros ya trajimos gatos. Y para solucionar los ratones más rápido es que sabe, hermanos, para solucionar, para que desaparezca ratones. Gatos trajimos. Desde ahí empezó una guerra. De todo lado gatos y mataba, ¿cierto? Mataba. Ratones, desapareció. Pero el problema es aquí, mendigo entraba, porque inmensos lugares. En la mañana levanta, había un depósito. Un señor se levanta, silencio, camina, sale afuera. Seminar, ¿quién es? No sé, pastor. Tú no sabes. ¿Quién entonces ahí salió? Yo no sé. Mendigo él, sabe que aquí, grande, entra, vive. Luego en la mañana sale a trabajar. ¿Sí? Es grande aquí ladrones. Entonces necesita para cuidar bien grande. ¿Quién necesita un lugar muy grande para cuidar? Perros. Entonces, perro vino, ¿sí? Aunque nosotros no compramos, pero vino. De la calle vino. Entonces ahí se quedó, también ha sido nuestra familia. Gracias a Dios multiplicó en gran manera. Aquí. Perros cuidaba muy bien acá. Pero, ¿qué sucedió? Muchos perros, cachorros aquí, cuidaba bien. Pero llegó una enfermedad, rabia llegó, sí. Entre perros mordías y sangre, sangrando todo el cuerpo, buscando morder cualquier persona. Entonces nosotros no sabemos cómo va a ser eso. ¿Cómo hacemos, hermanos? Que no podía salir afuera, que lleno de perros con rabias aquí andaban. Muchas cosas pasó, hermanos, ¿no? Aquí, ¿no? Pero todo lo que ha pasado eso, mirando, ¿no? Recordando que nosotros no hicimos nada. ¿Sí? ¿Nosotros qué hicimos? No hicimos nada.
¿sí? Solo vienen algunos problemas, situaciones y buscamos a Dios. Dios no podemos hacer. Ayúdenos. Por pagar de ese terreno también no había dinero, hermanos. No habíamos. Por eso nosotros oramos, orando a Dios, esperamos a Dios. Dios da y avanzamos, nosotros. Pero ahora, recordando, ¿no?, lo que ha pasado, que ahora ve ustedes esto, ustedes, si puede recordar en el principio, algunos pueden recordar. Porque Dios ayudó hasta ahí, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Sí, grandemente ayudó en gran manera. Pero como yo explico, ¿no? En el principio no teníamos condiciones. Para hacer contrato, ese terreno todo, ¿cuánto nosotros pagamos, sabe, hermano, para contratar? $1,000. La dueña habló, ¿quiere comprar? Sí, señora. Págame. ¿Cuánto? Usted piénselo, imagínese ese terreno grande. Entonces, de ahí un monto ya puede adelantar. Si está bien, pensaré. ¿Cuánto? No tenemos, señora. No tenemos. Pero queremos comprar. ¿Sí? Pero adelanta. Ahí ya podemos empezar contratos. ¿Cuántos? Y los hermanos juntos hablamos. Luego, no tenemos dinero. La dueña, $15,000 no hay, más o menos, 15,000, 17,000 para hacer contratos. ¿Tenemos o no tenemos? No tenemos. Entonces, ¿cómo quiere hacer? ¿No quiere? Queremos comprar, señora. Tú diga, ¿cuánto es entonces? ¿Cuánto puede? Quiero pagar, pero no hay. Por eso, ¿cuántos? Señora, por lo menos $1,000 puedo hacer. $1,000 hacer. Por 1,000 nosotros agarramos ese terreno. Por $1,000. Luego empezamos, ¿sí?, a avanzar y negociar. Y todo lo que nosotros, ¿no?, aquí ha pasado, que Dios nos ayudó. Y toda la parte, uno a uno, nosotros mirando. Y no podía hacer bien nosotros, pero sí, esta mañana, y que hablando de esa parte. Entonces, desde ahora también, hermanos, lo que falta, necesidades, Dios va a ayudar, no va a ayudar. Dios sí o sí va a ayudar, ¿cierto, hermanos? Porque antes también estaba más difícil. ¿Por qué Dios no va a ayudar desde ahora? Ahora más puede hacer grandemente. Porque ya tenemos, ¿no?, aquí lugares, los hermanos, bastante, todo ya puede hacer. ¿Cierto, hermanos? Sí. Ya aquí esta mañana San Marcos, capítulo 9, ¿no? Nosotros aquí hemos leído. Aquí un versículo. 17. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, trae a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, cruje los dientes, se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y pudieron. Entonces el versículo 19, ¿no? Ya. O sea, aquí trajo un niño, su hijo, pero no podía echar sus discípulos, ¿verdad? No podía echar ese espíritu inmundos y sufriendo. Entonces Jesús, y escuchando luego versículo 19, habló. 19, ustedes pueden leer, hermanos, 19. ¿Ya encontraron? Ya, 1, 2 y 3.
Ya Jesús escuchando respondió, ¿qué respondió? ¿Hasta cuándo voy a aguantar? Porque generación, ¿qué generación? Que no cree, dice. ¿Qué no cree, hermanos? Que mucha gente llegaron ante Jesús. Mucha gente llegaron ante Jesús. Luego Jesús, Hijo de Dios. ¿Puede hacer, no puede hacer? Puede hacer. Pero antes Cristo, ¿qué está hablando? Antes Jesús llegando, si ellos no creen, dice no creen. ¿Sí? Generación de incrédulos, que no cree en Jesús que pueda hacer estas cosas. Por eso Jesús mirando sus corazones, ¿hasta cuándo voy a aguantar? ¿Hasta cuándo voy a soportar con ustedes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? En esa manera. El versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde a niños. Versículo 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces preguntando al Padre, ese hijo no es normal, porque ese espíritu inmundo agarró. Entonces su padre escuchando, llevando, ¿sí?, al fuego, al agua, ¿para qué? Para matarle, dice, a su hijo. ¿Desde cuándo eso pasó? Desde a pequeños niños. Entonces ya su padre no podía solucionar, ¿verdad? ¿No? Por eso trajo ahora ante los discípulos. Pensaba, los discípulos, ¿puede solucionar? ¿No puede solucionar? Puede, pero no podía, ¿verdad? ¿No? Entonces esos mirando, ¿ya hasta cuándo voy a soportar a ustedes? Porque eso, confiando en Dios, Dios puede solucionar, dice, ¿verdad? ¿No? Luego, el versículo 23. 23, ustedes tienen, hermano, ustedes puede, perdón, el versículo 22, ustedes pueden leer. ¿Encontraron? Ya, 1, 2 y 3. Porque el Padre explicaba ese espíritu inmundo, ¿a dónde llevaba? Ese espíritu inmundo, ¿a dónde llevaba? Al fuego, al agua. ¿A ese lugar lo más lleva, hermanos? Ese espíritu inmundo, ¿a ese lugar lo más lleva, hermano? ¿A ustedes? O vicios, rabias, o desesperanza, o queja, o tentaciones, donde sea, porque lleva para matar, destruir a nuestra vida. No solamente lleva agua, muera, fuego, muera, deseos, vicios, sí, pecados, donde sea, lleva, quiere destruir a nuestras vidas. Ese niño, de esos niños, no tenía fuerza, llevaba, sufre, luego fracasa, que no podía ver su padre esa vida difícil. Por eso trajo. ¿Ya puede entender, hermanos? ¿Sí, está bien? Sí, ¿verdad? ¿No? Entonces ese espíritu inmundo, sí, Satanás, hermanos. ¿Eso también lleva, no lleva a ustedes? Usted también lleva. Yo pensé que ese niño no va llevando. ¿Ustedes también llevando ahora?
¿A dónde lleva? ¿Dónde oscuridad lleva? No. O lleva ese. Donde usted desea carne, ese desea lleva. Luego, disfrutando, luego ya destruye. Porque aquí dice que para matarle, dice. Porque llevando al fuego, matar, destruir llevando. Eso no podía. Pero aquí el versículo 22 como que dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Entonces ese padre habló, Jesús, así está la situación, llevando un lado, otro lado, no puedes solucionar, difícil ahora, sufro mucho ahora, tengo aflicciones, tengo vacíos, tengo sufrimiento, dolor, pero el problema no se puede solucionar ahora. Jesús, ayúdeme, ¿verdad? Eso está hablando, ¿verdad? ¿No? Pero antes de ayúdeme, ¿qué dijo? Si puedes hacer algo, dijo. ¿Qué dijo ese padre? Si puedes, aquí estás, si puedes hacer algo, sí. Entonces, algo esperando de Jesús, su padre habló, ¿verdad? ¿No? ¿Qué está esperando de Jesús ese padre, hermanos? Algo. ¿Qué algo es? ¿Qué algo? Jesús ayuda. Ah, qué bien, gracias. Jesús no ayuda. Está bien. Yo sé que ya no va a ayudar. Difícil. O en la iglesia también, algunos esta mañana, tal vez hermanos, vienes. Sí, iglesia, yo vengo, Dios me soluciona, vendré. ¿No me ayuda? Me retiraré. Si yo pido oro aquí, yo ofrendo a la iglesia, ¿no soluciona? ¿No soluciona? Chao, Pastor Antonio. Sí, está bien, gracias. Hasta ahí. Porque Dios no ayuda. Hasta ahí. Mi vida, si la mañana, la noche, yo vengo, sirvo, cargo, diácono, maestro, prédico, echando mi vida, mi tiempo, pero aquí no soluciona, Dios no me ayuda, ¿qué voy a hacer? Ese padre que está hablando ahora, si puedes hacer algo, pero si Jesús no da algo, ¿qué haría ese padre? Ese corazón tiene, ¿verdad? No, hermano, ¿no? Jesús vio. ¿Qué vio Jesús? Si yo echo mi vida, mi tiempo para Dios, para la iglesia, pero Dios no da, no hay resultado. Ah, ese padre, ese corazón tiene. Luego abajo vamos a ver, versículo 23 ya ustedes. O sea, el Padre hablando ese corazón. Jesús también, después de escuchar, mirando el corazón de ese Padre, a ese Padre no está confiando en mí. No tiene la fe de mí. Mirando, Jesús habló. Versículo 23. ¿Ya tiene, hermano, ustedes? Ya, ustedes pueden leer, ya fuerte, ya 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Ya Jesús, ¿qué dijo? Padre, ¿qué está pensando? Padre, ¿qué está pensando? Si usted trajo tu hijo que no podía solucionar, de ese niño así, tú intentando, ¿sí? Esforzando, no podía solucionar. Luego últimamente trayendo ante Dios, ante mí, ¿qué está hablando? Si puedes hacer algo, ayúdeme. Sí, Padre, tu corazón no tiene la fe.
no creyendo, ¿cómo Dios va a trabajar? Cambia, dice, cambia. ¿Cómo cambia? Aquí 23, enseñando en qué manera tiene que venir a la iglesia. En qué manera tiene que creer en Dios para que Dios trabaje en nuestra vida. Pero ese padre no aprendía, ¿sí? Esa manera creía en Dios. Si puedes algo, ayúdeme. No ve algo, retiraré. Difícil, Dios no tiene poder. Jesús habló. El Padre, equivocaste, cambia. Amén, hermanos. ¿Cómo cambia? Así debe creer. ¿Sí? ¿Cómo debe creer? Ya vamos a ver, ¿no? Versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Amén, hermanos. Ya usted también con ese corazón viene a la iglesia escuchando la palabra o como corazón de padre. No cambiaron todavía ustedes. Sí, la Biblia está hablando. ¿Qué hablando? Padre, así tenía ese corazón, cambia. Ahora cambiando. Trabará, dice, trabará. Amén, hermanos. ¿Ya usted ya cambiaron? ¿Ya Dios va a trabajar? ¿No va a trabajar? Trabajar. Muchos vienen como corazón de padres. Si ayuda, ay, aleluya. Bueno, si Dios no ayuda, si ya cambió bien, hermanos, sí, así debe cambiar. ¿Entendieron, hermano, todos? Sí, por eso versículo 23, una vez más, vamos a leer, ya, 1, 2 y 3. Ya otra vez, 23, ¿sí? ¿Ya encontraron todos, hermanos? Sí, Jesús quiere hablar a ustedes, a nosotros esta mañana. Sí, así creyendo, ustedes sí o sí va a ver la ayuda de Dios. Luego Dios va a trabajar, dice, versículo 23, 1, 2 y 3. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Amén, hermanos. Amén. Sí. Luego, Padre, ¿entendiste bien? Sí, Jesús. Yo creía otra manera. Yo tenía otro corazón. Yo era incrédulo, Jesús. Ahora me reconozco. Ahora creo. Usted dice, va a cumplir. Usted habla, va a ayudar, va a hacer bien. Y creyó. Luego, versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Ya cambió o no cambió? Cambió bien, ¿verdad? ¿No? Ya ese padre excelente, es excelente. Cambió. Antes, si puedes algo, ayúdeme. Porque no podía ver la fe en su corazón, ¿verdad? ¿No? Así estaba. Si ayuda, ay, qué bien. Si no ayuda, ay, no voy a servir más. Esa iglesia es de Dios, verdadera iglesia. Ve la obra de Dios, vengo. Pero no pasa nada, ay, no voy a venir. Mi vida echaré para toda mi vida para ese evangelio. Pero si no hay algo, no echaré. ¿A dónde va a echar? Echaré, sí, en el mundo. Así estaba corazón. Pero aquí ese padre, escuchando de Jesús, cambió, ¿verdad, hermano? ¿No? ¿Cambió bien? Ya, versículo aquí. 24, ya, vamos a ver. Su padre, ¿cómo cambió? Ya, ustedes también juntos, ¿pueden leer ustedes? Ya, 1, 2, 3. Amén, hermanos. Antes también ese padre, antes de cambiar,
ese padre pidió a Jesús. ¿Qué pidió? Ayuda, ayúdame. Después de cambiar también, ¿qué pidió? Lo mismo. No cambia, hermano, no cambió. Antes, ayúdeme. Pero no cree. Ayuda, aleluya. No ayuda, ay, voy a ir, voy a dejar. Pero ahora ese padre dijo, ayúdeme, creo. Sí, diferente, ¿verdad, hermano? ¿No? Sí o sí va a ayudar. Luego el versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no antes entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Entonces ahí Jesús habló, mandó, sal, demonio, ese espíritu inmundo salió. Luego después, ¿qué dijo? No entres más. Ese joven ya no molesta, no más. Entonces ese espíritu inmundo ya salió, hermanos. Cuando nuestra iglesia, hermanos, viene acá, ¿sí?, nosotros compartimos el Evangelio, primera parte, sobre el perdón de los pecados. Porque eso es la base, hermanos, el perdón de los pecados. Porque ya teniendo pecado no podemos entrar al cielo, tampoco podemos estar juntos con Dios. Por eso, quien sea, primeramente viene a nuestra iglesia, nosotros compartimos el Evangelio, cómo recibe el perdón de los pecados. Ustedes también eso escucharon, ¿verdad? ¿No? Sí, cómo recibieron el perdón de los pecados. Pero esta mañana, primera vez llegando, o tal vez todavía, sí, tiene en el corazón el pecado, mejor acercándose del pastor. Luego aquí los diáconos, preguntando unos tiempos, compartiendo, va a entender, va a recibir el perdón de los pecados. No es muy difícil, sí, hermanos, esa parte. Porque como hablamos de ese padre antes, no podía creer en Jesús, ¿verdad? ¿No? Pero después de creer, podía ver diferente, ¿no? Sí, Dios trabajo. ¿En quién Dios trabaja esta mañana? Igual. Los que creen o no, los que no creen, hermanos. Los que creen, sí o sí va a trabajar, y hermanos. Sí, esta mañana sí, y llegaron los hermanos bastantes, y tal vez ustedes también llegando acá. Aquí escuchando sobre el perdón de los pecados, tal vez todavía no está certeza, seguridad, seguro esa parte, pero no es difícil eso como hablamos, como creer, como varias veces escuchando Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Luego, cuando es Cristo resucitó, ahí perdonó, limpió nuestros todos pecados. Entonces ahí las personas que cree en es Cristo que murió, limpió nuestros todos pecados, y va a recibir la salvación. No tendrá más pecados. Pero los que todavía no creen en es Cristo, puede limpiar nuestros pecados y no puede, ¿sí?, tener ese corazón. Sigue quedándose pecado, condena, ¿verdad? ¿No? Depende de creer. ¿Sí? ¿Es cierto, hermanos? Sí. Una vez en Hong Kong, pastor compartió en CLFs, hablabas sobre esos temas. Sí, pastores, líderes, ¿ustedes también creen en Dios? Sí, dice.
Entonces, ¿usted también creen que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados? Sí, hijos. ¿Usted también cree que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz? ¿Usted también cree en esto, verdad, no? Entonces, siendo pastores líderes, todos respondieron, sí, dice. Por eso, pastor, y compartió. Todo lo que creen que Cristo murió por nuestros pecados, una vez para siempre, somos limpios, justo hablamos. Entonces, algunos, todos, la mayoría, creyeron. Ya, eso es la palabra de Dios. Amén. Ahora yo también creo. ¿Qué creo? Antes yo pensaba, tengo pecado, porque yo mentía si hacía pecados. Pero como yo creo en la palabra de Dios, como cuando murió Cristo, limpió nuestros todos pecados. No hay pecados. La mayoría, todos, amén, aleluya, y respondieron. Pero no todos creen siempre, ¿verdad? ¿No? Pues algunos levantaron la mano. Pastor, duda. ¿Qué duda? Porque ese tema es muy complicado. Porque si no hay pecado, Jesucristo limpió nuestros todos pecados. No hay pecado, es muy complicado. Porque desde ahora no tengo pecado, Cristo limpió todos, ¿verdad? ¿No? Luego, otra vez puede cometer pecados, ¿sí? Hablaba, ¿cierto? Ese tema muy complicado. Jesucristo murió, limpió nuestros todos pecados, ¿cierto? Pero ¿cómo no puede tener pecados? Eso ya ahí preguntó. Entonces, pastor, escuchando, respondió, ¿sí? ¿Cómo respondió? ¿Cómo respondió? ¿Sabe, no? Sí, como pastor, así respondió. Es muy complicado, como igual que hija de Jairo, dice. ¿Conoce usted hija de Jairo? Hija de Jairo murió, ¿verdad, no? La gente que está hablando está muertas. Pero Jesús, ¿qué dijo? Está durmiendo. Lázaro, ¿conoce Lázaro? ¿Dónde estaba? En la tumba. Entonces, ¿Jesús qué dijo? Sal, dice. Entonces el pastor explicó, como igual que la hija de Jairo está muertas, pero los que creen, ¿quién, hermanos? Los que creen, ¿sí? No es complicado, dice. Jesucristo creyó, la hija Jairo está muerta, está durmiendo, porque Dios puede dar la vida. Amén, hermanos. Los que creen, no hay complicado, hermanos. No hay complicación. ¿Sí? Entonces, ¿en quién complicado? ¿Para quién es complicado? Los que no creen. Los que no creen, complicado, hermanos. Porque esa hija muerta, ahora muerta, pero ¿cómo va a vivir? Dice. Pero los que creen, no es complicado, hermanos. Tal vez esta mañana llegando acá, escuchando la muerte del Señor Cristo, limpió nuestros todos pecados. Todavía, ¿sí? Tiene complicaciones estos, pero esta mañana, como dijo, todo lo que cree en el Señor, puede hacer, no puede hacer, puede hacer. Jesucristo cuando murió en la cruz, limpió perfectamente a nuestros pecados. Ese es muy claro, hermanos. Solamente los que no creen se complica. Jesús no puede hacer. Jesús no puede, no tiene capacidad. Jesús fracasó. Jesús no puede hacer. Por eso se complica. Pero hermano, esta mañana, Jesús, Hijo de Dios, Dios poderoso, ¿puede limpiar, no puede limpiar nuestro pecado? Todos, hermanos. Puede, ¿verdad? ¿No? Puede limpiar. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, crucificando en la cruz, una vez, para siempre, perfectamente, limpió nuestros todos pecados. Solo creer, creyendo, Jesús poderoso. Eso puede hacer. Amén, hermanos. Amén. Misma manera, así nos salvó. Igual, después de recibir la salvación también,
en mi vida va a llegar. ¿Qué va a llegar? Igual que ese espíritu inmundos, me va a molestar. Tentaciones, problemas, enemigos, como sea, tantas cosas vienen para molestar. ¿Viene o no viene? ¿Viene o no viene? Ah, usted viene. Yo pensé que a mí nomás viene también. Yo también tengo bastantes bienes. Cuando viene, entonces como pastor dijo, seminaristas, yo ayunaba 5 días, 10 días, oré, Dios me va a ayudar, Dios me dio, no había pasaje, pero yo oré, Dios me ha dado la salvación, Dios estando conmigo, Él está conmigo, Él me va a dar un paso, hasta ahora, mira seminarista ahora, en Corea nomás 200 iglesias, en el mundo más de 1000 iglesias. En el principio no había nada, ¿sí? No había nada, solo creyó. ¿Qué creyó? Pastor, solo sé qué creyó. Solo Dios. Dios va a ayudar. Amén, hermanos. Eso creyó. Eso ahora, ¿sí? Podemos ver, hermanos, esta mañana, ¿sí? Nosotros también, igual que ese padres. Jesús sí exhortó, prendió. ¿Hasta cuándo voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con esa generación incrédulos? Estando ante ustedes, ¿verdad? ¿No? Ya, ¿usted tiene o no tiene la Biblia, la palabra? ¿Ve o no ve? Jesús está prendiendo ¿a quién? Ese padre, ¿cierto? Ese padre no creía en Dios. Pero esta mañana, todos hermanos nosotros, ¿no? Sí, cambiando, creemos. Amén. Ya, eso el versículo 1 leyendo terminamos, hermanos. El versículo 24. Leyendo con gran voz terminamos. ¿Está bien, hermanos? Ya, sí. 1, 2, 3. Ya otra vez. Atrás no lee, atrás ya no lee. Ya. Atrás también ya está encontrado. Ya este versículo 24. Ya 1, 2, 3. Amén, hermanos. Aquí inmediatamente. No, pastor, ahora creo. ¿Está bien? Ahora creo. Dios me salvó. Ya Dios está conmigo. Eso Dios va a salvar. Dios va a abrir. Creo. Entonces, creyendo, Dios va a trabajar en su vida. Luego va a bendecir esta mañana. Como bienvenido, ¿no? La familia Pastor Antonio, luego los hermanos juntos, aquí confiando en Dios, avanzando por la fe, Dios va a trabajar de gran manera, aquí ciudad muy grande, ¿verdad? ¿No? Sí, está bien, muy bien, entonces esta mañana hasta aquí nosotros compartimos. Yo